Desde Adil es el camino del conocimiento diario. Es una curiosidad por indagar, por conocer, por entender a las personas, las situaciones, las instituciones, para poder lograr transformar nuestras relaciones de una manera positiva, libres de discriminación. Dentro de la misma definición de diversidad e inclusión, pues lo que buscamos es no mencionar lo negativo, que es el odio, la discriminación, pero es justo esa, ¿no? Poder indagar en detalles tan sencillos como el qué es lo que te molesta a ti, qué es lo que a ti te hace falta, para desde ahí poder construir hacia lo positivo y lograr este camino en el que todas, todos, todes de verdad puedan ser incluidos en un momento dado, en un espacio dado. Bueno, Adil es una empresa que se dedica justo a esto, a la diversidad, a la inclusión, a buscar erradicar la discriminación en los espacios laborales. Entonces, para nosotros es nuestro DNA, es nuestra misión, nuestra visión, nuestro sueño de vida, nuestro deseo más profundo y lo que nos apasiona. Diversidad para nosotros es reconocernos a todas las personas que somos parte del grupo como eso, como un cúmulo de experiencias y características diferentes de las cuales podemos aprender y podernos reflejar en las situaciones que nos comparten las personas, las instituciones, los clientes, las empresas, para poder decir cómo lo podemos tomar en cuenta para cada decisión de una manera estratégica. No podemos ya asumir que somos iguales de manera generalista y eso queremos transmitirlo siempre en todas nuestras propuestas, estrategias y contenidos. Ser personas que todos los días ponemos en práctica este conocimiento de diversidad e inclusión, nos observamos, nos y aprendemos de cada decisión, de cada comentario, cada conversación, cada interacción, porque esto es algo vivo y que evoluciona y no es un algo que se logre de la noche a la mañana. Para nosotros es este camino constante en favor de reconocer este ser vivo que es la diversidad y la inclusión. Se ve en acciones concretas, no solo en decretos. Se ve en... cada persona tiene un momento y un ámbito donde puede decir, aquí yo decido ser incluyente, porque pues la diversidad existe, nos guste o no. La inclusión es una decisión de todos los días y yo puedo ser esa persona líder que lo pone constantemente en el mapa, en el calendario, en la agenda, todos los días, a toda hora. Es un músculo que se ejercita. Entonces, con acciones concretas, en la medida que yo ya me sienta segura y seguro de poderlas implementar, es ahí donde se puede ver. No solamente en decretos, porque una persona no es incluyente desde que se lo autonombra, no, lo tiene que demostrar. ¿Cómo se ve en lo general? Pues sí, en acciones concretas como decisiones, de tener una política, de tener una prestación, de hacer un cambio en una instalación, de decidir fijar una cuota, que es un tema muy polémico, pero de ahí empezarlo a trasladar a que en tu todos los días, que cuando no estés hablando nada más de diversidad e inclusión, se escuche en ti lenguaje inclusivo, que pongas en marcha el cómo tomas en cuenta las características de todas las personas para una decisión, en una junta, formando un grupo de trabajo, en una convocatoria. Cuando organizas un evento, cómo tomas en cuenta todas las posibles requerimientos, características de las personas. Algunas empresas empiezan a tomar ya mediciones internas muy propias, muy adecuadas. Tenemos estadísticas generales en el país, en la ciudad, pero ¿qué tal que las empresas pudieran hacer mediciones internas para saber exactamente cuál es la problemática que hay que observar y que hay que atacar? Para eventualmente pues, poder desarrollar habilidades específicas para el nivel o el grupo de personas en específico cuando estamos hablando de empresas. Los cursos generalistas y de sensibilización pues sirven mucho para poner el tema en la mesa, pero hay que generar conversaciones, hay que diseñar herramientas de acuerdo al área de trabajo donde te encuentres. Entonces, se vive con este cúmulo de acciones y decisiones y asumir la responsabilidad, que una vez que se empieza, sería muy importante que no lo suelten en su cotidianidad, en sus decisiones, en el nivel de la empresa cualesquiera que éste sea. El tema de volver esta filosofía de inclusión en una acción innovativa y que transforme e impacte, estamos en México todavía, la verdad, a niveles de principiantes. Me choca decirlo, pero estamos poniéndolo en la mesa porque apenas este tema se empezó a hablar hace unos 10 años de manera general en las empresas. Entonces, ¿quiénes pueden crear e innovar? Pues las personas.
Estas personas, qué información tienen, cómo se capacitan, con quién se agrupan y entonces quién les escucha y cómo pueden proponer una idea. En un principio, las personas en favor de la diversidad LGBTQ+ en nuestro país, pues nos hemos empezado a unir por afinidad, porque nos interesa el tema, porque somos parte de esa población o porque son personas aliadas que conocen la situación externa, tienen una persona muy cercana y entonces deciden sumarse a los grupos que trabajan en favor de la diversidad LGBTQ+. Esos son los grupos de empleados, los grupos básicos, los grupos de afinidad, que muchas veces se confunden solamente con temas sociales. Y a ese nivel, ¿qué puedes innovar? Bueno, pues puedo innovar en temas de crear una semana de la diversidad y la inclusión. Perfecto. Puedo empezar a crear escucha y reunirnos entre nosotras y nosotros para poco a poco ir pasando a ser un grupo de recursos, los llamados Employee Resource Group, donde entonces, sí, ya propuse generar una semana de la diversidad y en esta semana de la diversidad creo un video, creo un material, creo bibliografía y genero recursos para que la empresa no tenga que volver a gastar allá afuera en tener una biblioteca, una hemeroteca, referencias internas. Ahí empieza a haber otros, muchos más brotes de creatividad e innovación en empresas que conozco en México, porque entonces es ahí cuando las empresas y sus colaboradores a través de las redes de afinidad empiezan a generar este contenido propio y empiezan a hacer este pequeño almacén de información. Ahí es donde hemos encontrado que hay muchísima creatividad en las personas LGBTQ+, que quieren hacer videos, que quieren hacer podcast, que quieren explotar sus habilidades de diseño, de fotografía, para poder empezar a generar materiales muy vistosos y que perduren en el tiempo. Y muy pocas empresas y contadas llegan a ser un Business Resource Group, un grupo de asesoría interna al negocio de la empresa, que yo sé que es lo que estamos buscando. ¿Cómo la creatividad de las personas LGBTQ+, cuando están totalmente incluidas e inmersas en el negocio, cómo pueden beneficiar de regreso al negocio? Entonces, es ahí donde tenemos mucho que crecer en México, donde es importante que lleguemos. Sí, algunos grupos de colaboradoras y colaboradores LGBTQ+, han sido escuchados por sus empresas para crear nuevos empaques, para crear nuevos productos y sobre todo también para saber cómo comunicar mejor. Sobre todo ahí es donde veo un mayor avance en la comunicación, y que sean asesores en decirles, no comuniques así, utiliza estos elementos gráficos, utiliza estas personas, utiliza este lenguaje. Entonces, hay pocos casos de éxito, en mi entender, en México, pero tiene que ver con este crecimiento interno que nos estamos aún viendo muchas empresas desde la afinidad y aún no hemos llegado a generar recursos y que estos recursos impacten al negocio para de verdad que seamos un área consultiva que impacte positivamente a las empresas. Me gusta decir que somos la generación del cambio. Yo soy una persona de 50 años, un hombre cisgénero, homosexual, que pasé como del blanco y negro al color en cuanto a la integración social de las personas que se viven o se ven como yo. Y hoy día veo personas de 15, 16, 18, 20 años en el que muchos de mis temas ya no son tema para ellas o para ellos. Entonces, ¿cómo poder hoy día tener una conversación cuando tienes tantas generaciones vivas desde donde viene el pecado, de esto no se habla, del dolor, del closet, a personas que lo ven con una total naturalidad, libertad e inclusión en su vida diaria? Entonces, ¿cómo romper el binarismo? Que es uno de los grandes retos, que todavía tenemos este bagaje legal, institucional, en el que las cosas, cuando nos vamos al papel, en México sigue siendo de dos, masculino y femenino, hombre, mujer, macho, hembra, y a partir de ahí todos los constructos sociales. Entonces, los grandes retos es que este avance que hemos tenido estos años, podamos entonces trasladarlo a la política pública, a las leyes, a la documentación, para que yo también como persona, si no quiero decir, o todavía no estoy en el momento de decir quién soy, cómo me identifico, que cuando lo veo en papel y que me dan la oportunidad de autoidentificarme, definirme de maneras más amables y más incluyentes, desde ahí podemos generar este cambio. Entonces, los retos son las conversaciones, la educación que sigue haciendo falta, las estructuras documentales que me permitan tener esta amplitud y esta libertad que ya se vive en la sociedad allá afuera, llena de opiniones y llena de juicios, pero cuando llegue a estar en papel, es cuando entonces, pues, la aplicamos y la utilizamos.
educación y visibilidad a la par. Entonces, darle información a la gente que quizás en un extremo de su vida era la más radical, la más de esto no se habla desde un desconocimiento y sobre todo desde un miedo. Y a la gente que desde nuestra vivencia, nuestra experiencia, pues nadie nos enseñó a ser incluyentes, nadie me enseñó a cómo defender mis ideales y defender quién soy como persona, y estamos llevando la conversación al otro extremo. Pero ¿dónde hay más personas? Y cuando hablamos más en temas de diversidad sexual, las personas LGBTQ más estamos en un extremo y todas las demás personas están en el otro. Pero ¿dónde hay más? En medio. Entonces, a esta persona, a este grupo de personas, hay que darles información, proveerles de instrumentos educativos, quizás no que transformen quiénes son, pero que les den información que puedan opinar diferente. No los vamos a llevar ni un extremo al otro, pero démosles información. Visibilidad nosotros y nuestras aliadas y aliados para que este tema no se deje en el ya no hay que hacer más, porque justo desde el centrismo de la Ciudad de México, en la Ciudad de México, el centrismo nos lleva a pensar que pues ya la tenemos ganada, pero no es así, porque ni en la misma toda la metropolitana ni en todo el país se vive de igual manera. Entonces, seguir dando estos pequeños pasos seguros y contundentes a la par, educando, visibilizando y protegiendo a las personas que lo están haciendo. La diversidad y la inclusión no se aprende en la escuela, pero sí se aprende en la vida. Entonces, ahora las personas que alzamos la voz, impactamos a otras que deciden también alzar la voz, observar la discriminación y no quedarse calladas. Ahí es cómo fortalecer y cómo arropar a estas personas que están alzando la voz y que para que no se decepcionen en la vida, decir nadie me escuchó, no hay leyes que me protejan y que esta discriminación que acabo de vivir, que no pase desapercibida. Entonces, los retos es acercar los instrumentos de denuncia, de soporte, de seguimiento, hasta de salud mental, fortalecer la visibilidad de las personas y para todas y todos acercar la educación en estos temas, romper los mitos, romper los miedos a través de información. No seríamos una sociedad si no tuviéramos reglas. Y estas reglas pues fueron diseñadas usualmente por personas heterosexuales, hombres, cisgénero, que con una visión androcentrista decidieron el mundo en el que estamos viviendo. No solamente las leyes de un país, las reglas de los deportes, los lineamientos religiosos y hasta los convencionalismos sociales son enteramente y brutalmente machistas. Hay personas activistas sociopolíticas que se han cambiado estas leyes y entonces se ha logrado que más personas nos veamos representadas en estas leyes que pues realmente han sido muy arcaicas. El cambio social de un país a través de las leyes es muy lento, pero sí sustentan el compromiso y el avance de que se ha logrado a través de la lucha de la protección de los derechos humanos de todas y todas. Pero es lo que hay. Pero ¿cómo se transforman las leyes? Pues a través de las buenas prácticas y de la cotidianidad para poner en buen uso lo que sabemos, para decir, oye, se está haciendo bien, se está utilizando y es lo que necesita y pide ahora una sociedad. Y entonces tocar la puerta de regreso. Las empresas para mí es hoy día el gran punto de inflexión para el cambio en favor de la inclusión de todas las personas, porque una empresa tiene las decisiones más rápidas. Sí alinea sus compromisos institucionales con las leyes, pero también dicta cómo quiere que sean las normas de convivencia entre las personas. Entonces, mientras las leyes, pues aparentemente me obligan como ciudadana y ciudadano a conducirme de una manera, hasta que no las vivo en una empresa es que no puedo realmente darme cuenta de la importancia que tienen estas palabras, porque finalmente, si quiero seguir siendo parte de esta institución laboral, pues tengo que acatarme estas reglas. A la gente la verdad es que luego se les olvida las reglas del país donde vivimos, ¿no? Pero sí estamos más preocupadas por las reglas del lugar de trabajo. Entonces, la ley pues obliga, nos parece lejana, pero falta que estas leyes finalmente también tengan más dientes para que un acto de discriminación realmente sea perseguido y ejecutado y haya una reparación del daño. Pero la empresa pues está fijando este camino en sugerencias, en lineamientos, para que eventualmente sea obligatorio también el que se tengan estas capacitaciones, estas enseñanzas, esta generación de habilidades, además de pues, las líneas de denuncia, de las políticas de no permitir el acoso, la discriminación en una institución. Entonces, las políticas, qué bueno que están, hay que transformarlas, hay que acercarle nuevas enseñanzas y aprendizajes a quienes transforman nuestras leyes y para mí creo que una clave está en las empresas, aunque en México usualmente las empresas no se involucran
en la generación de leyes, sobre todo en las de derechos humanos, pero yo creo que por ahí puede estar una gran área de oportunidad. Cuando yo dejo de tener miedo de mostrar quién soy, porque mucho tiempo finalmente me dijeron que no estaba bien decir lo que me hacía diferente, es un camino que tarda tiempo en construirse, lograrse, en asimilarse y en entenderlo. Entonces, hay personas que desde soy libre de decir ser quien soy y entonces soy libre en mi pensamiento y en consecuencia con mis acciones. Es ahí donde ojalá en algún punto todo el mundo lo pueda vivir. Vivir sin tapujos, el compartir ideas, sugerencias y visiones nuevas de vivir la vida. Porque también las personas LGBTQ+, pues nos hemos tropezado, nos hemos topado con un montón de techos de cristal, con puertas de concreto, paredes, que no nos han permitido avanzar. Pero una vez que las podemos, hemos tenido que librar estas batallas de manera individual. Entonces, si reconocieran realmente mis habilidades, mi resiliencia, mi habilidad de cambiar, de mimetizarme, de visibilizarme, de aceptarme, para escucharme mejor en una empresa, en un grupo de trabajo, con un grupo social, de verdad es que entonces podríamos ver cómo estas ideas y estas nuevas formas de abordar la vida pudieran contribuir alrededor. La innovación está en esta forma en la que cada una de nosotras y nosotros hemos enfrentado la vida y cómo nos hemos hecho un espacio para yo ser reconocido como persona. Entonces, la innovación es, yo creo que la cereza en el pastel. Es decir, ya todo esto que puse estas herramientas que puse en beneficio para mí en la vida, ahora las puedo poner en beneficio para mi trabajo, para mi grupo, para mi familia, para la sociedad. Entonces, ahí está una gran área de oportunidad donde podamos permitirnos innovar sin miedo a que nos observen de manera negativa por quienes somos y nos celebren por traer estas nuevas ideas y forma de ver la vida y la convirtamos en acciones concretas, decisiones concretas que favorezcan la inclusión de todas las personas que nos consideramos diversas.